Hola, mi nombre es Teresa Cabrera y quiero contarles un poquito de mi testimonio, de cómo yo llegué al Señor, en qué circunstancias me encontraba cuando lo conocí. ¿Verdad? Hace 20 años que llegué a los caminos de Dios, sumamente destruida, con un corazón partido, sin ganas y sin fuerza de vivir, porque realmente cuando uno pasa una separación o los problemas que hay en un hogar, realmente pierdes toda la fuerza para seguir adelante. Pero Dios fue tan bueno conmigo que usó a unas personas para compartirme su palabra, y desde ese momento, cuando yo lo conocí, para mí era la fuerza que necesitaba para seguir. ¿Verdad? Que empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a las células y comencé a alimentarme de su palabra. Comencé a sentir que cada vez que escuchaba una prédica o escuchaba una palabra que Dios me daba, realmente lo tomaba con todo mi corazón y me daba las fuerzas para seguir. Y otro punto importante realmente, lo cual sin darme cuenta, y como uno cuando pasa esos problemas no se da cuenta del resto en su casa, pero yo tenía una niña de 9 años en ese entonces, en lo cual puse toda la confianza en Dios para poder seguir levantándola a ella, porque no solamente sufría yo, sufría mi hija. Y vine como un rompecabezas, como que todo se había salido de su lugar. Y creo que eso había sido desde muchos años, ¿no? Desde cuando era niña, cuando crecí y todas las circunstancias que pude vivir. Pero realmente cuando llegué a los pies de Jesús, Él fue la fuerza, Él me dio la valentía para seguir avanzando. No fue fácil realmente, no es que uno dice ya me convertí y todo fue color de rosa. Quiero decirles que cuando empecé este caminar, realmente oraba más intensamente, y mientras más oraba, mi situación, entre comillas, parecía que se tornaba más difícil. Pensé realmente que Dios no me escuchaba, y siempre buscaba a alguien que orara por mí porque pensé que Dios no me escuchaba. Y muchas veces yo oraba por otra persona y el milagro de la persona se hacía, pero el mío no. Entonces yo decía, Señora, tú a mí no me escuchas. Entonces fue difícil realmente caminar en el Señor. No me fue fácil porque no entendía realmente lo que Dios iba a hacer en mi vida. Pero empecé llevándola a mi niña a la iglesia. Angela tenía 9 años en ese entonces, y siempre caminaba con ella. Donde iba, siempre estaba ella. Ella, sin darme cuenta, había estado observando mi caminar. Y muchas veces uno como madre no sabe realmente que los hijos siempre están mirándolos, cómo caminan, qué es lo que hacen. Y ella aprendió todo. Hasta cuando yo empecé a diezmar, ella empezó a hacer eso. Desde muy niña, ella recibía su propina y como me miraba a mí, y entonces ella hacía lo mismo. Entonces me di cuenta realmente que yo tenía que ser un ejemplo para ella. Empecé a servir al Señor. Creo que a los 6 meses de ingresar a la iglesia me llamaron para estar en el ministerio de alabanza. Al comienzo no quise, puse muchas trabas porque para mí era como que no tenía tiempo, pero era una mentira quizás, ¿no? Porque realmente no quería comprometerme con el Señor. Pero cuando yo empecé a servir a Dios, realmente me dio una paz, una tranquilidad y una seguridad que realmente Dios estaba conmigo, y que yo había aprendido realmente a querer, a amarlo, había aprendido a estar enamorada de Él, había aprendido a que sin Él no puedo vivir. Empecé a servirle, y desde ese momento, desde los 6 meses que empecé aproximadamente en el Señor, empecé en el ministerio de alabanza. Y caminé por mucho tiempo en este ministerio, fui líder, soy líder hasta ahora, tengo células, y quizás para Ángela el ver todo este caminar en el Señor, no fue fácil realmente poder levantar a Ángela. Es muy difícil como madre, y realmente muchas veces sentirse sola y pensar que no se puede, pero aprendí que a través de oración y guerra se podía, ¿no? Pero llegó un momento en que pienso yo que dejé de orar, pienso por ella. El enemigo atacó su vida, y cuando empezó a atacar su vida pensé que también ya se acabó todo para ella, para mí. Pero Dios nos dio una oportunidad muy grande. Yo empecé a orar, me metí a la guerra, empecé a orar en mi lugar secreto, y yo sé que ella escuchaba cuando yo oraba, porque un día me dijo, mamá,
tú has estado orando por mí, ¿no? Porque he sentido algo fuerte, he sentido que Dios me estaba hablando y comencé a llorar y llorar. Y yo le dije, sí, porque eso es el punto, que tú te levantes. Y aún a pesar que ella había fallado a Dios, pero entendió también, y mis oraciones y la fuerza y la guerra espiritual, porque muchas veces uno piensa que los hijos caminan, que ya conocieron a Dios y ya son líderes, y ya uno se confía. Y pienso que yo me confié, por eso que el enemigo comenzó a atacar su vida, pero gracias a Dios que me ayudó y me dio la fuerza, y empecé nuevamente, porque no me iba a quitar la vida de Ángela, no me iba a quitar que ella pueda levantarse y que pueda ser una mujer tremenda. Y la verdad que sí, fue mis oraciones, fue el pelear, fue el guerrear, que pude ver a Ángela levantada nuevamente, honrando a Dios, sirviendo a Dios junto conmigo, porque una de las cosas que yo le dije al Señor, yo no puedo servir sola, yo tengo que servir con mi familia, y siempre proclamaba esa palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando ella se levanta nuevamente, pude ver que realmente Dios empieza a restaurar, empieza a levantarla como un líder, empieza a servir nuevamente en la alabanza. Ella tiene un talento muy grande que Dios le ha dado, y yo siempre proclamaba que ese talento va a ser para él. Ella empezó a servir también juntamente, y las dos hemos servido de la mano de Dios. Bueno, yo llegué a la iglesia a los 9 años más o menos, y nunca me voy a olvidar la primera vez que vine. No recuerdo lo que predicó el pastor porque obviamente me dormí, tenía 9 años, pero sí recuerdo cuando él llamó a las personas que vinieron por primera vez adelante, y mi mamá lloraba y lloraba, y yo la miraba y le decía, mamá no llores, y nos llevaron a otro lugar donde estaban los consolidadores, y había un hermano que le hablaba a mi mamá, y mi mamá seguía llorando, y yo lo miraba al consolidador y decía, ¿por qué? Le está haciendo llorar a mi mamá. Y yo de cólera, bueno, no entendía, ¿no? Después de ese domingo, nunca más dejamos de asistir a la iglesia. Llegamos en una etapa muy difícil, porque vivía con mi mamá, mi papá ya no vivía con nosotros. Fue muy difícil para mí como niña el hecho de no tener a tu papá a tu lado, pero durante todo ese tiempo siempre pude ver a mi mamá, ir a la iglesia, y siempre me llevaba con ella, no había reunión a la cual ella no me llevara, aunque yo no quería, aunque yo renegaba, incluso hasta adolescente. Mi mamá me decía, vamos a los ensayos, porque ella comenzó en el Ministerio de Alabanza, y yo renegaba, ¿no? Porque decía, ¿por qué tengo que levantarme tan temprano? ¿Por qué tengo que ir? ¡Qué aburrido! ¿No? Pero sin embargo, simplemente el hecho de ver a mi mamá en los ensayos impactó mucho mi vida, porque veía cómo ella buscaba de Dios, cómo ella adoraba. No me dejaban en esa época entrar a los ensayos de alabanza, pero yo de un lugar, por un rinconcito, miraba cómo ella cantaba y adoraba a Dios, y eso realmente impactó mucho mi vida. No solamente eso, sino que yo recuerdo que desde muy pequeña, desde que llegué a la iglesia, mientras yo dormía, escuchaba que en las madrugadas mi mamá se levantaba y oraba por mí, ponía su mano sobre mi cabeza, y en las noches escuchaba cómo ella intercedía por mí, y toda la noche, y cada noche era así, ¿no? Luego, cuando he sido joven, he pasado muchas cosas, ¿no? en mi vida, pero siempre he tenido a mi mamá que ha estado a mi lado, orando por mí, corrigiéndome, y eso ha sido de mucha bendición y de mucha ayuda para mí. Bueno, después de todo eso, a los 15 años ingresé al Ministerio de Alabanza, ya habiendo pasado un proceso en mi vida de restauración, ¿no? Donde Dios me sanó, y hoy por hoy, hasta el día de hoy, con mi mami podemos servir cantando juntas a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en mí, ¿no? Mi mamá, he visto cómo ha ayudado a muchas mujeres, cómo ella las ha aconsejado. Ahora yo también sirvo en el Ministerio de Jóvenes, al igual que mi mamá en el Ministerio de Damas, y juntas como familia podemos servir a Dios, ¿no? Y hoy por hoy también tengo una hija y un bebé, al cual gracias a todo lo que mi mamá me ha enseñado, puedo
hacer en ellos lo que un día mi mamá hizo en mí, ¿no? El hecho de poder interceder por ellos, el hecho de poder enseñarles de la palabra, el hecho de poder enseñarles lo que es la alabanza, lo que es la adoración a Dios. Mi hija disfruta conmigo cantar juntas en el piano, ella disfruta yendo a los ensayos de alabanza, ella disfruta yendo a la iglesia y poder compartir con sus amiguitos que también conocen a Dios, compartir con ellos realmente que tenemos un Dios que no solo es Dios, sino es nuestro Padre. Hola, soy Daniela y le doy gracias a Dios por mi mamá y la mami Techi por sus oraciones. Y el Día de la Madre cae en mi cumpleaños. Le doy gracias a Dios realmente porque Él ha sido muy bueno. Me ha mostrado su mano, me ha mostrado su amor y ver realmente mi generación en este tiempo que se ha levantado, ver mi generación como Ángela realmente sirve a Dios también igual, cómo aprendió a servir a Dios, ver a Daniela también en medio de tantos niños en la iglesia y que podamos las dos ser ejemplo, ¿no? Quiero decirte a ti, mujer, que para Dios no hay nada imposible. Tienes que pelear, tienes que ponerte en la línea de batalla y pelea por tus generaciones, porque siempre yo he declarado, yo y mi casa serviremos al Señor.